Bueno, termino la frase que me quedé hablando solo. No miré Sí, no se escuchó. Sí. No, como una recomendación me sirve esto para el parcial, si ya estamos hablando de ejercicios, o también mismo si es un cuestionario y son preguntas, y son casos por ahí. Lean bien lo que dice el caso y resuelvan lo que dice el caso. Porque lo que algunos tienden a hacer, esto me pasa a ver con gente no tiene nada que ver que estemos en la contabilidad 1 o no. Me pasa con gente que se está por recibir también, que por ahí interpreta más allá de lo que dice. Por ejemplo, que hay un vendedor acá que no lo dice. Ahora, la verdad, cuando uno lee esto, dice, y alguien se la tiene que haber pagado. Tiene que haber un tercero ahí, un vendedor. Sí, seguro, pero no lo dice. Ese es el tema. Entonces, tómenlo Claro, como ahí está la trampa. claro, como una recomendación. O sea, más que trampa es para avivar, para que justamente hagan lo que dice el ejercicio. O Porque sea que la cuenta sería comisiones pagadas. ¿Cómo era la cuenta comisiones que por pertenecía? ventas. Ganadas, comisiones ganadas. Comisiones Ah, ganadas, comisiones comisiones por por ventas. venta se llama. Exacto. Ok. Y es un resultado positivo. Si no, si dijera, le pago con un cheque la comisión de fulanito de tal, sería una comisión pagada. Y sería un resultado negativo. Todo lo que es pagado es negativo, resultado negativo, y lo que es cobrado es resultado positivo. Por ejemplo, bueno, en el no hay mucha complicación, creo. Se paga en efectivo una factura de teléfono adeudada. ¿Qué me va a pasar acá? Como pago en efectivo, me baja caja, la activo, y me baja el pasivo, porque pagué la deuda. Por lo tanto, tengo una variación permutativa. El LF, ¿quién lo lee el F? Acá sucede algo que les comentaba hace un rato, en el F. El F se registran los sueldos del mes que serán abonados en 10 días. Exacto. Es lo que hablábamos del devengado. O sea, no dice que los paga, dice que los registra. ¿Y qué sería esto? Sueldos del mes, Se cortó, profe. perdón, sueldos del mes, ¿qué tipo de cuenta es? Es un resultado Un resultado. ¿De qué tipo? negativo. Negativo. Bien. Por lo tanto, Pero tengo un será resultado abonado negativo. 10 días. O ¿Cómo? sea, pasaría a ser un pasivo. Que serán abonados en 10 días, quiere decir que me aumenta el pasivo. Tengo sueldos y la contrapartida es sueldos a pagar. Resultado negativo. No, sueldos a pagar es pasivo, sueldos es resultado negativo. O sea, el devengamiento de los sueldos del mes es un resultado negativo. Ahora, la deuda que se me genera porque yo los voy a pagar el día 10 o en 10 días, eso es un pasivo. El monto es el mismo, pero en la contabilidad tengo que registrar el gasto que se me devenga y la deuda que se me genera. Por eso la diferencia entre sueldos y sueldos a pagar. Sueldos es resultado negativo, porque está devengado ya, lo estoy devengando el último día hábil, por ejemplo, y sueldos a pagar porque los debo. O sea, la liquidación está hecha, nada más que no lo pagué todavía, los pago en 10 días. Por lo tanto, es una variación modificativa, porque esos sueldos del mes, al ser un resultado negativo, me altera la cuantía del patrimonio. Se adquiere una camioneta entregando un pagaré al vendedor. Permutativo. Permutativo. Permutativa, aumenta el activo y aumenta el pasivo acá. Claro. Después, se cancela en efectivo una deuda con un proveedor, abonando intereses por pago fuera de término. Es modificativa. Es modificativa. Y ocurren varias cosas acá.
¿Qué ocurre? ¿Qué se altera? ¿Y cómo? Baja, o sea, baja el proveedor, el pasivo del proveedor. Sí. Después Baja baja caja. Sí. Ajá. ¿Qué más? Y hay un resultado negativo que son los intereses pagados. Bien, exactamente. Exactamente. Pensé que se me había cerrado. Bien. Después me quedé en el H, creo. Se cancela un pagaré entregando el valor total del mismo en efectivo. Bueno, acá vuela el pasivo y baja caja. Es permutativa. Y el último, se cobran comisiones, ahí sí está más claro por ahí, con cheque por negocios realizados. Modificativo. Exactamente. Las comisiones aumentan el resultado positivo. Bien. Como les había comentado la otra vez, este es un tipo de ejercicio de variaciones patrimoniales y el otro tipo es más numérico, que es el hecho de ir analizando con la ecuación contable dinámica el tema de la variación que hubo, ¿no? ¿Quedó alguna duda de este tema de variaciones patrimoniales? ¿Eh? ¿Nada de dudas? No, ¿sabes qué pasa? Es más cosa de práctica eso. Es Tipo, que es práctica, cuando justamente. cuando lo vas haciendo ya, Es práctica y además, ya después te va dando solo las cosas. claro, previamente hay que tener el concepto y la clasificación de las cuentas, ¿no? Y ver un poco cómo juega la ecuación contable básica dinámica, a su vez, con el tema de la contrapartida, ¿no? Y entender que la situación inicial se va a ir modificando a medida que van ocurriendo hechos económicos y a su vez esos hechos económicos cómo repercuten en el patrimonio. Porque acá también se puede pedir el tema que lo vuelquen a través de la ecuación contable dinámica. Por eso la recomendación de plantearlo con esa forma de cuadro tipo balance entre activo, pasivo y patrimonio neto, porque ahí ven la igualdad patrimonial que sí o sí siempre en la contabilidad tiene que permanecer, sea en un balance o en el estudio de variaciones patrimoniales, que es la antesala a todo lo que va a venir después. La igualdad patrimonial, activo igual al patrimonio neto más el pasivo más patrimonio neto, lo mismo, tiene que permanecer durante todo el ejercicio económico y todos los ejercicios económicos que ocurran en la vida de la empresa. ¿Quieren que veamos lo de documentos comerciales o me quieren hacer alguna consulta? Elijan ustedes. ¿Alguna duda teórica? ¿Alguna duda de algún ejercicio? Si no, reitero que había una alumna o un alumno que, ok, ahí vamos con el documento, el ejercicio de documentos comerciales. No había escuchado el principio de la reunión cuando hablaba del parcial, que les comentaba que mañana, 5 de la tarde, después de las 5 o el sábado, voy a publicar un comunicado del aula virtual. Por ende, es importante, yo ahora que aprendí a grabar las reuniones, todo, estoy subiendo los videos de las reuniones. Por ende, el que no pueda acceder a Zoom, tiene a su disposición en el aula virtual las grabaciones de las clases desde ecuación contable, variaciones patrimoniales, que en sí fueron las más por ahí complejas, por así decirlo, de lo que vamos a evaluar. Entonces, sería interesante que lo vuelvan a ver, el que le quedó dudas, y el que no pudo acceder a Zoom, tiene las reuniones grabadas en el aula virtual. Vea primero las reuniones y después vayan a los ejercicios y la consulta me la hace, por favor.
Después, ahí vamos con los ejercicios de documentos comerciales. Los temas de cuentas, más que nada cuentas, conocer el concepto. Plan de cuentas, no voy a tomar la confección de un plan de cuentas, más por el aula virtual, ¿no? Si lo hacemos por aula virtual no podemos tomar un plan de cuentas, y si lo haría por entrega y descarga de archivo tampoco igual. Sí es necesario que conozcan qué cuenta lleva la otra adentro. Esa es la idea central del plan de cuentas. Cómo se codifica, que lo vean, pero a su vez, qué lleva adentro qué cuenta. O sea, que el activo, que caja es una cuenta del activo corriente, que a su vez, activo corriente corresponde al activo. Que dinero en efectivo, dinero en moneda extranjera, es caja, y caja es activo corriente, no corriente, perdón, y el activo corriente es activo. Que la caja de ahorro de un banco va diferenciada a la cuenta corriente. Esas cuestiones. Que el anticipo a proveedores, un poco lo que le decían los mails, las devoluciones, que hice los planes de cuenta me fueron entregando. Que el anticipo a proveedores, si me aclara, o si ustedes aclaran, que son proveedores de materia prima, va dentro de bienes de cambio, y si no son proveedores de materia prima, si son proveedores de servicio, por ejemplo, va como otros créditos. Por ejemplo, después, me viene ahora, no sé, el anticipo de clientes. El anticipo de cliente se puede mostrar como separado en el pasivo, llamándose anticipo de cliente, o puede estar dentro de deudas comerciales, porque el cliente es parte fundamental de la operatoria habitual de la empresa, que es la compraventa, o sea, la otra pata. Yo le vendo a alguien, el cliente, o sea, esa deuda, ese anticipo de cliente se registra como deuda comercial o como anticipo de cliente, como suena. Por eso depende de la empresa cómo confeccione su plan de cuentas. En una empresa van a encontrar que está dentro de deudas comerciales, en otra van a encontrar que está como anticipo, y en otra van a encontrar que está en otras deudas. Entonces eso depende mucho del criterio a adoptar por cada organización. Voy a ver que tengo acá 3 chats. Vamos al ejercicio de documentos comerciales. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo, me parece. Vamos a ver acá para compartir. De los adicionales estamos hablando, ¿no? O de algún ejercicio de la guía. ¿A cuál vamos? De los adicionales. ¿Los adicionales? De los adicionales. Y a ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Bueno. Primer ejercicio. La empresa posee los comprobantes detallados a continuación. Duplicado de recibo. Acá tenían que poner la operación. La operación es una cobranza, porque yo tengo el duplicado, por ende soy el vendedor. ¿Vamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Entonces, la idea de esta parte del ejercicio de documentos comerciales era que se plantea el documento, o sea, al revés. Ustedes en el ejercicio de la guía tenían para poner el documento que corresponde acá, se les da el documento, y ustedes tienen que decir qué operación genera ese documento. Si estoy hablando de un duplicado de recibo, recuerden que el original lo tiene el comprador, por lo tanto, el que me paga, en este caso, por lo tanto acá estoy cobrando una venta, por eso el duplicado. Recuerden que los recibos se dan en operaciones de cobranza y pagos, no en venta o en compra. En venta o en compra se da la factura, el ticket, notas de crédito, notas de débito, todos los comprobantes, pero el recibo es parte de los cobros o los pagos que se hacen. Bien, original factura A es ¿qué? Quiere decir que tengo una factura No. original. Que hice una compra. Si es una compra, un responsable inscrito. Exactamente. De responsable inscrito a responsable inscrito. Exactamente. Ahora vamos a repasar ese tipo de facturación también. Original de un ticket
El ticket lo emite las máquinas que se llaman controladores fiscales, que son las autorizadas por la AFIP. La AFIP, recuerden que es el ente regulador de contralor y de sanción también, impositivo, previsional y aduanero. Todo lo que sea tributario, impositivo, nacional, aduanero o previsional, se encarga la AFIP de regularlo y de emitir resoluciones, etc. Por ende, como estamos acá tratando un tema impositivo, como es la conversión de la factura, el ticket, en este caso, es un elemento de prueba. No sé si todos me escuchan cortado o... ¿Todos me escuchan bien? No, pero Bastante, se escucha se cortado. Se traba, ¿no? Un poco. Bueno, lo vuelvo a repetir, señor. Decía que el ticket, en el caso del ticket de librería, es un ticket original, por ende estoy comprando. Ahora, el ticket parte o se desprende del controlador fiscal, que es un mecanismo autorizado por AFIP para emitir tickets, justamente. ¿Y cuándo se emite un ticket y cuándo una factura? El ticket se utiliza cuando estoy tratando con operaciones reiteradas o de grandes cantidades. Por ejemplo, yo voy a una estación de servicio, me emiten un ticket. Voy a un supermercado y me dan un ticket. Voy a una librería que tiene varios artículos y me dan un ticket. Porque se utiliza en negocios donde tengo un gran número de artículos. Y están regulados por una caja registradora que en definitiva tiene controlador fiscal que autoriza así. Bien. El remito original quiere decir que yo estoy recibiendo mercadería. Hay como una interferencia, ¿no? ¿Escuchan ustedes? El remito Sí. original, estoy recibiendo mercadería. ¿Están viendo la resolución? ¿Lo tienen así o han hecho algún error, una equivocación? Dígamelo si lo vemos. ¿Van bien Yo por lo ahora? planteé como la situación, o sea, puse directamente como el documento nada más. Sí, yo hice lo mismo. ¿En cuál? ¿En todos o en cuál en particular? Yo también. No, en En todos, o todos. sea, no sabía que había que poner, o sea, todo lo que escribió usted lo hice mentalmente, por así decirlo. Claro, bueno. Bueno, acá es el planteo de dos maneras, digamos. El punto A, o el 1, hablaba, o sea, te daba directamente el comprobante y vos tenías que decir qué operación está ligada a ese comprobante. En la otra parte era al revés. Te da la operación y vos tenías que denunciar el comprobante. Es más que nada un mecanismo de repaso y de estudio, a su vez, como decís vos, uno le está acostumbrado por ahí a que le planteen un hecho y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Una factura? ¿Una nota de crédito? ¿Qué hago? Acá es al revés. Hice una nota de crédito. ¿Por qué la hice? En el caso 5, por ejemplo. Tengo un duplicado, una nota de crédito comercial B, por devolución de mercadería. ¿Qué significa eso? Primero, tengo que pensar, si tengo un duplicado de nota de crédito comercial B, ¿soy responsable inscripto? ¿Le estoy facturando yo o me la están facturando a mí? Profe, no se escucha, hay un sonido de fondo. Sí, si pueden apagar los micrófonos, sería Micrófono. ideal. Si es duplicado es porque yo vendía. Bien, primer punto a tener en cuenta. Si el comprobante es duplicado u original. En este caso duplicado la hice yo. La operación la generé yo. Entonces, hice una nota de crédito. ¿Cuándo hago una nota de crédito? Cuando me devuelven mercadería para reducir una deuda, para anular una factura, por ejemplo, que la hice mal. En vez de facturar 100, tenía que haber facturado 120. O hago una nota de débito para avisarle que aumentó la deuda, o hago una nota de crédito anulando la factura y volviendo a facturar de nuevo 120. Caben las dos posibilidades ahí. En este caso, me devuelven mercaderías en mal estado, vencidas. Entonces yo tengo que dar un comprobante para que la otra persona, la otra empresa, contabilice esa devolución también.
Recuerden que los comprobantes o los documentos comerciales son elementos de prueba de donde parte la contabilidad para registrar justamente. Si ustedes se ponen a ver los ejercicios de variaciones patrimoniales, más que nada ambos tipos de ejercicios. Ustedes ven cuando hay una compra por ahí, o se genera un crédito, o hay una misma devolución, hay un comprobante asociado. Ustedes lo vieron en el ejemplo del depósito del banco o en la compra de mercaderías. Bueno, así como en variaciones, hay un documento asociado. En este caso, hay un movimiento de cuentas y una variación asociada. Porque si yo vendí mercaderías, hice una factura y me quedé con el duplicado, una factura B. ¿Qué quiere decir que haya hecho B? Que la otra persona es un consumidor final o es un monotributista. Es decir, no es responsable inscripto. Yo hago factura A, sí, solo si la otra parte también sea responsable inscripto. Si no, es un consumidor final, tengo que emitir comprobante B. Sea factura o sea nota de crédito. O sea nota de débito también. Entonces, si yo vendí mercaderías primero, ¿qué pasó? Tuvo un costo de mercadería, se me fueron mercaderías de activo, me aumentó la caja en el activo, tuve una ganancia, me aumentó el patrimonio neto, se me generó una variación modificativa, y ahora resulta que viene este tipo y me dice que estaba en mal estado y me las devuelve. Entonces tengo que anular todo lo que hice. A ver, la nota de crédito me va a anular la venta. Posiblemente yo tenga que retrotraerme a la situación antes de producir la venta, que eso es lo que me va a hacer la nota de crédito. Entonces, ese movimiento, si ustedes se imaginan, que es que me baja caja, que se me genera la ganancia, todo eso lo puedo ver con la confección de un comprobante. Bueno, todas esas partes lo tiene que tener registrada la empresa que vende y la que compra, porque tiene que cruzar después. Y el respaldo o el elemento de prueba de esas variaciones o de esos cruzamientos que se hacen es el comprobante, justamente. Por ejemplo, lo que había puesto acá, disminuye deudores por venta, porque me devuelve la mercadería, como acá les hago una especie de variación. Esto igual lo voy a subir al aula virtual, seguramente mañana lo esté subiendo, así lo tienen también y lo pueden ver con más detenimiento. Duplicado de recibo y cheque por 5.000 pesos. ¿Acá hubo dudas? No, yo puse que el recibo, bueno, es por el pago en efectivo de una venta, que es lo que yo conseguí, y que el otro comprobante era el cheque, digamos. Lo que era todo por una venta. Bien. Perfecto. Duplicado de factura B, bueno, es porque vendí algo, mercaderías o un servicio, y la otra persona es exento, monotributista o consumidor final, directamente. Nota de débito comercial A por intereses. ¿Cuándo se hacía una nota de débito por intereses? A ver si recuerda la teoría. ¿Cómo, profe? ¿Cuándo se hacía una nota de débito A por intereses? ¿Cuándo se hacía una nota de débito A? Pregunto más general. Cuando se le informaba, en este caso, al cliente que hubo un aumento en la factura original, digamos. Que puede ser por intereses, que puede ser por una malfacturación mía también, o por otros motivos que ahora no me acuerdo. ¿Qué características tenían que tener esos intereses? ¿Por qué hay un interés? Si mal no me acuerdo, era por que aumentaba por un interés no. Fuera de término. Fuera de término.
Exactamente. Por eso se genera el interés, y cuando hay interés fuera de término, un pago fuera de término que conlleva intereses, yo lo tengo que facturar con nota de débito. Ahora, si yo estoy facturando intereses dentro del periodo, por ejemplo, yo hago un préstamo persona a persona a otra persona, ¿no? Justamente. Entonces, el préstamo, el pago de capital, no se factura por norma fiscal. Sí se facturan los intereses que yo le cobro a esa persona. Se hace un contrato de un préstamo personal, que no interviene un banco, en donde se estipulan intereses que siempre se estipulan a tasa del Banco Nación, ¿no? DNA. Y se cobran intereses mensuales o trimestrales en base al arreglo que se haga, ¿no? El acuerdo de partes, que es el contrato. Entonces, cuando la otra persona me pague a mí el capital, no tengo que hacerle factura, porque es un pago de capital, me lo transfieren. Sí le tengo que hacer factura por intereses. Ahora, nota de débito es por intereses por mora, por falta de pago, no por intereses del préstamo. Un interés que no está vencido, por alguna deuda que no está vencida, se puede hacer una factura B o A, en este caso. En este caso A. O sea, por eso preguntaba, la diferencia, estos intereses es por una deuda que venció, o sea, por pago fuera de término. Porque hay distintos tipos de intereses. Y el original lo tengo porque me lo dieron a mí. Por lo tanto, el que está incumpliendo acá soy yo, no la otra persona. Bien, en el B, como les comentaba, sí es lo que ustedes decían, o sea, al revés, comentar en base al hecho económico qué comprobante está asociado. Por ejemplo, en el 1, la venta de 100 suelas a 150 pesos cada una, la aclaración de que no incluye el IVA, corresponde una factura A. ¿Por qué una factura A duplicada? Porque el que vende soy yo y porque soy responsable inscripto. Lo debe decir en algún momento, en algún lado, sí, al principio. ¿Y por qué da los datos de comprador? Porque yo tengo que confeccionar la factura que dice que está abajo. ¿Lo pudieron hacer eso? Sí. ¿Sí? Vamos a la factura. ¿Les quedó algo así? ¿O cómo lo hicieron? Y abajo, voy al chat porque tengo... Ok. Abajo, recuerden, como no tenía IVA, el precio del subtotal va sin IVA, el IVA va informado al 21% y el total es lo que recibo en mano o en banco, que es 18.150. Esto para que vean, digamos, la confección de una factura, ¿no? Acá tenemos el número de factura, el número de comprobante, que se divide en dos. Esta primera parte se denomina punto de venta y esta segunda parte es específicamente el número de comprobante, ¿no? Esto en realidad es manual, pero hoy en día es una factura electrónica de AFIP. No, casi no quedan esas facturas manuales. Sí como respaldo, pero no como factura original para hacer. Bueno, el que no lo hizo, le recomiendo que lo haga para una cuestión de práctica y de poder ver todos los hechos que estuvieron analizando. En el 2, el cliente anterior devuelve 10 suelas, bueno, me devuelven a mí y hago una nota de crédito A duplicada. Después pago el alquiler del local y tengo un recibo original que me da el locador. Locador es el que alquila, locatario es el dueño, locatario es el que alquila. El último, se compra mercaderías en cuenta corriente comercial por 7.500 pesos. Y me dice que el proveedor, no estoy, me perdí.
Acá. Proveedor exento en IVA. Factura C. Ujú. Y después, se incrementa la cuenta corriente comercial de un cliente monotributista en 350 pesos por intereses por mora. Ahí tengo que hacer la Una famosa nota de débito. nota de débito B, porque con quien estoy tratando es un monotributista o un consumidor final. Claro, Mariano, exacto. Los comprobantes, hoy en día, yo les puse un ejemplo, ahí tienen varios ejemplos de comprobantes, tienen Remitos, BEPS. BEPS es un volante electrónico de pago que se usa más hoy en día con el tema de los pagos digitales. Hoy en día se utilizan facturas electrónicas y los comprobantes manuales quedan de respaldo. De respaldo porque si se te corta la luz, por ejemplo, vos tenés que facturar hoy sí o sí, si se te corta la luz, tenés que tener, AFIP te dice que tenés que tener los comprobantes impresos como de respaldo para hacer, en ese caso, de fuerza mayor, el comprobante igual. O se te rompe el controlador fiscal también, exactamente. Bien, dicho esto, ¿alguna duda queda o resta? ¿Estamos en condiciones de dar el examen ya? Suponemos que sí. Sí, sí. Creo. Ténganse fe, ténganse fe. No lo haga difícil. No, no, primero tenemos que definir la modalidad, en realidad, entre cuestionario y... La idea no es... A ver, la idea es ni con trampas, dice. No son trampas en realidad, hay que leer bien. No va a tener nada raro en el sentido de esta cuestión, por ahí puede tener algún diferimiento de pago, pero justamente para que ustedes localicen el resultado negativo y para que vean ahí el concepto de devengado, en ese caso, ¿no? A ver, lo ideal acá sería evaluar en forma práctica, en el sentido de variaciones, por ejemplo, evaluar para ver justamente la comprensión del tema de ustedes. Cómo que contabilidad es una materia complicada para evaluar con un cuestionario verdadero o falso. Si se da la posibilidad de hacer un cuestionario, bueno, nos vamos a tener que ayornar a ese modelo y armar algo como un cuestionario. Pero bueno, pero yo tengo compasión, yo no soy malo, no sé por qué me piden compasión. Si ustedes estudian, lo que sí les voy a pedir de acá, a ver, se lo voy a decir yo, se lo voy a decir los demás profesores que tengan, si nos volvemos a ver después, más adelante, se lo voy a volver a decir. Estudien, lean todo lo que tienen, porque en la facultad es así. O sea, y va a haber materia que por ahí ni siquiera le digan la modalidad de tomar examen. O sea, vengan, el examen de tal día, se sientan y se encuentran ahí que es, no sé, un ejercicio o preguntas a desarrollar. Entonces, pregunten todas las dudas que tengan. No quiere decir que ahora cerramos la reunión y no contesto más preguntas. Me pueden hacer las preguntas que quieran por el aula virtual o por mail. Hasta el lunes a la noche o hasta el martes a la mañana voy a contestar. Después del martes al mediodía, ya como que estamos medio sobre la hora, ¿no? Si queda alguna duda en base a la resolución o a la modalidad, mejor dicho, del examen, no, acá de perro no, pero ya, no, si queda alguna duda de entrar al aula virtual, en el caso de que sea cuestionario, por ejemplo, y no entiendan algo del comunicado o algo, podemos abrir un foro de consultas, 20 minutos, tipo 8 por ahí, 7:30, 8, para aclarar algunos tantos de proceder, no tanto así de cosas, de temas, ¿no? Pues ya. ¿Qué me preguntan acá? Múltiple choice, no, múltiple choice no creo, múltiple choice no. No, puede ser que sea un cuestionario, el cuestionario implica que haya alguna que otra verdadero o falso, o algún que otro múltiple choice, pero no todo el examen múltiple choice, porque no se puede evaluar contabilidad con múltiple choice. Si
si se va a hacer Zoom o algo, y no porque el examen no vamos a hacer por Zoom. Le decía el tema del Zoom como una posibilidad si hay algo que no se entienda en el proceder del examen. O sea, antes de las 8:30, no en el pleno examen 8:30, no. Pero, no sé, tipo 7:30, 8, yo le voy a colgar el comunicado el mañana o el sábado. O sea, van a tener tiempo de leerlo, los lineamientos, etcétera. Si hay algo que no se entiende, me lo van a ir preguntando durante los días que lleguen de acá al martes, ¿no? Que me preguntan, ¿cómo van a hacer para usar el corrector automático si es a desarrollar la prueba? No es que a desarrollar igual vos planteás la pregunta y una pregunta abierta, o sea, no una pregunta cerrada de poner sí o no, verdadero o falso. Planteás la pregunta y en otra parte uno informa la respuesta. Ustedes no pueden acceder a la respuesta, claramente, pero la respuesta te va a figurar cuando se envíe y te dé la calificación. O sea, cuál es la respuesta, es correcta, te va a figurar la misma respuesta, sino cuál hubiera sido la respuesta correcta. Por eso, digamos, el sistema te evalúa o te autocorrige en base a lo que uno carga. No es que el sistema sabe discriminar un resultado negativo, no, eso lo va a cargar uno. Y la realidad, a ver, no sé si es medio de viejo, no, o antiguo. Yo prefiero agarrar los exámenes y corregirlos yo, por más que yo sea el que suba la respuesta. Entonces, no es lo mismo que yo, sí, bueno, no es tan así igual, pero uno pone una apertura de posibilidades de respuesta cuando son abiertas. Igual todavía, como les digo, todavía no lo armé, ni entré a por ahí ver un cuestionario ahí el domingo, no crean que es el examen, por ahí soy yo que está probando. Pero eso sí, quedamos que es cuestionario, porque puede pasar que no sea un cuestionario. Pero bueno, nada. En ese caso hay que usar respuestas concisas o más palabras sueltas. Y si estamos hablando de una pregunta abierta, no estamos hablando de una respuesta de 38 renglones. Y para tener un modelo de examen, Joaquín, también, se hizo matemático una prueba, ¿sí? Mirá, el pasa es que nosotros ya no tenemos más tiempo ya casi. Igual quédense tranquilos, no van a hacer preguntas, si son abiertas, no van a hacer preguntas tan abiertas, casualmente, para que ustedes puedan irse por cualquier lado. No sé, ahora no se me ocurre, pero lo tengo que ver. Va a haber, puede ser que haya verdadero o falso también, multiple choice. Eso sí es un cuestionario. Si no, la idea es, en caso de hacer cuestionario, significa que no va a haber. Y no. En caso de hacer cuestionario va a ser, puede haber casos, y ustedes, nada, ahí exponen, ahí puede ser una pregunta abierta esa. Como por ejemplo el ejercicio que hicimos recién, de variaciones patrimoniales. Hubo un caso, disminuye un crédito. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué variación es? O sea, ahí tienen que ustedes decir una variación permutativa, me baja el activo, cambio un activo por otro. Y hay mucha vuelta ahí no hay para contestar otra cosa, digo, ¿no? O sea, está bien que yo compro mercadería en efectivo, me cambio un activo por otro, es variación permutativa. Esa es la respuesta. Si me ponen cambio un activo por un pasivo, variación modificativa, está mal. Ahí, ese es el tema y ahí se puede hacer una pregunta abierta, variaciones patrimoniales. Si es cuestionario, no va a haber números. No va a haber números. Ahí no. Si es cuestionario, no va a haber que hacer los cuadritos. Va a haber como el otro tipo, digamos. Bueno, ¿quieren que entremos 5 minutos para terminar de aclarar cosas acá? Porque me queda menos de 1 minuto. ¿Entramos 5 minutos más o ya con esto es suficiente y ya nos... ok, bueno. El martes Profe, no va a haber Zoom. Disculpe, profe. Yo recién me conecto, no tenía buena señal de internet. Le pido el favor de
de poder explicar más o menos de cómo va a ser el tema del